La necropsia revela que la causa de la muerte de los tres miembros de esa misma familia en San Andrés es tras la exposición a un gas. La consecuencia fue una falla de producción de energía celular con la peroxidación posterior, resultando en agnosia celular, agnosia celular. La necropsia, en un comunicado del Hotel Portobelo, empieza por confirmar que la muerte de la familia fue causada por intoxicación por inhalación de fosfina. La agnosia celular es un estado grave de ausencia total de oxígeno en los tejidos, lo que impide que las células realicen sus funciones metálicas y produzcan la energía necesaria para vivir. Esa falta de oxígeno que es vital para el funcionamiento celular. Ya está con nosotros el doctor Pedro Morales, uno de los médicos legistas forenses más importantes del país, que nos acompaña en directo a esta hora desde Bogotá. Doctor, estamos originando esta transmisión desde la ciudad de Villavicencio para hablar sobre este tema. Los resultados de esta necropsia de agnosia celular. Doctor Pedro, ¿cómo está? Buen día. Explíquenos esto de qué se trata. Pues primero, Florencio, este es un caso extraordinariamente raro, ¿no? Es decir, no es una, una sustancia que de las que habituales o comunes en las muertes en Colombia, bien extraña. Eh, Indica dos cosas. Primero, el avance muy grande que hay en los estudios de toxicología por parte del Instituto de Medicina Legal. Se requieren equipos avanzados para hacer el diagnóstico de mm, especialmente cromatografía y cromatografía en fase líquida. Eh, Indica que también es una necropsia bien hecha, que les recolectaron adecuadamente las muestras para llegar a esa conclusión. Y este es un veneno de tipo celular. Pues a todos nos sorprende. Es una sustancia que se usa para el control de roedores y en algunos otros usos industriales, pero no es de uso común en procesos de desinfección de instituciones, ni tampoco de uso doméstico, ¿no? Es extraña la, la presencia de esta sustancia. Y la noche se da porque pues, bloquea, es una acción mitocondrial y hace que las células no puedan captar el oxígeno y entonces pues viene la disminución del oxígeno y la persona no tiene cómo hacer el intercambio metabólico a nivel celular y la persona fallece. Eh, mm, eh, es llamativo porque, por lo extraño, eh, por el uso de esa sustancia en una institución y eh, llamaba desde el principio la atención que las tres víctimas fatales eh, estaban en el mismo recinto, ¿no? Entonces, pero sí es extraordinariamente extraño, Florencio, ¿no? Encontrar ¿Qué esa pudo, sustancia. doctor Pedro, qué pudo haber pasado usted con su experiencia de más de 30 años en medicina legal y conociendo casos de todo este tipo? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, el primero que es una muerte colectiva, son tres personas. Las autoridades no encontraron ningún recipiente, o sea que es una cosa ambiental, no se encontró ninguna sustancia a partir de la cual analizar. Es un elemento ambiental. Probablemente lo que conocemos todos es la información periodística de, de una fumigación previa a las habitaciones eh, y una fumigación previa a la ocupación de la habitación por la familia y de la queja de un olor extraño
que esta sustancia produce, este tipo de sustancias producen por parte de la señora. Entonces, uno podría, sin, es- sin es- de manera deducir, sin entrar a especular, que probablemente se utilizó para la fumigación de esta institución una sustancia que no es habitual para el uso que es de residencial o de una institución de hotelería, ¿no? Se usa más para procesos industriales y para fumigar granos cuando se van a guardar durante mucho tiempo. Y mm, es muy extraño, es una sustancia muy extraña, ¿no? Doctor Pedro, está con nosotros también el doctor Aníbal Navarro, también médico forense, porque pues realmente pues se conoce la necropsia a estas tres víctimas, los dos adultos y el niño de la familia que murió en este hotel de San Andrés. Y doctor Aníbal, estamos hablando de lo que es la agnosia celular y el doctor Pedro, que tiene mucha experiencia, es lo mismo que usted como médico forenses, pues le causa extrañeza de lo que pudo haber pasado. Doctor Aníbal, ¿cómo está? ¿Cuál es su opinión? Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Florencio. Bueno, de este caso llama la atención, pues, que lo que han reportado y que se conoce a través de varias fuentes, que es que hayan estado haciendo una fumigación previa y va a ser muy importante cuáles fueron los protocolos que tenían vigentes. Uno, para el hotel. Dos, la misma empresa que se encarga de la fumigación, porque todo esto está reglamentado. O sea, eso no se hace de manera eh, tan fácil. No, todo eso está, uno, si el hotel lo hizo propio con sus propios medios, cuál es el protocolo. Dos, si lo hizo a través de un tercero, verificó los protocolos. Aquí va a haber un tema súper importante, que es todo el tema, uno, de medicina laboral, ¿ya? Porque se desprende de ahí, porque dicen que estaban utilizando una sustancia, de hecho, hablan de que es una fosfina, un fosfano, ¿cierto? Que también se conoce con ese nombre, un fósforo, es una sustancia derivada del fósforo, entonces que esto puede llegar a producir una anoxia y que los casos que se han reportado son por inhalación. ¿Qué quiere decir una anoxia? Pues que va a producir una privación de oxígeno a las células y eso antes va acompañado, depende de la intensidad de la intoxicación, va acompañado con unos vómitos, unas dificultades para respirar, un dolor abdominal, una alteración de conciencia. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a este punto? ¿Qué medidas tomaron los diferentes actores en este caso para prevenir esa situación? Como le comento, Florencio, eso está normado, cómo se debe de hacer, quién lo debe de hacer. Para eso hay permisos, porque estamos hablando de sustancias que se utilizan para el control de plagas. Toda esa parte está normada. Venga, doctor Aníbal, ¿cómo le va? Le saluda a Wilson Pulido, qué gusto saludarlo. Doctor Aníbal, una pregunta. Ese proceso, si cabe el término que yo voy a usar, se intoxicaron esta familia, ¿en qué tiempo, cuánto fue la inhalación de ese gas que les causó la muerte? Expliquémosle eso a los televidentes, por favor. Buenos días, doctor Wilson. Un gusto saludarlo. Doc, es una muy buena pregunta y aquí hay que diferenciar dos cosas, intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. En este caso, pues, una familia que a lo mejor nunca había estado expuesta y hay un antecedente de unas fumigaciones, según lo que han dicho medios y hay reportajes de eso, se puede considerar una intoxicación aguda. Y aquí viene, para contestar su pregunta, ¿qué tanto utilizaron? ¿Qué tantas sustancias se utilizó? ¿Cierto? Y si esto es muy importante reconstruir
o crear o construir una línea de tiempo para saber en qué momento se presentó, cómo eran las ventilaciones, quién lo hizo, qué cantidad, ¿cierto? Y entonces se puede presentar de dos maneras, de una manera muy súbita, en cuestión de minutos, porque la concentración era muy alta, ¿ya? Y va a comenzar a producir esa falta de oxígeno, ese ahogamiento, esa sensación de que la persona se está quedando sin oxígeno, ese mareo, ese dolor abdominal, esos vómitos, o si la cantidad era menor, pues poco a poco estas personas van y como dicen, lo que se ha leído es que se fueron a dormir y se quedaron definitivamente ahí profundos. Entonces puede ser que combinó uno, el sueño que tenía más la intoxicación. Entonces fue de manera paulatina a través de unas horas o unos minutos. Va a ser muy importante los resultados de toxicología y si pudieron medir esta sustancia, porque hay dos opciones con el resultado de toxicología: que le digan positivo para la sustancia o negativo, o dos, que le digan positivo y la cantidad es tanto en sangre. Esas interpretaciones son sumamente importantes en este caso. Doctor Pedro Morales y doctor Aníbal, mire, aquí hay más detalles del comunicado del Hotel Portobelo, que dijo que la causa de la muerte fue inhalación de fosfina, producto de una fumigación adelantada por la empresa Livingston y Company EU, contratista externa. Sin embargo, la administración del hotel afirma que la sustancia utilizada no fue autorizada y que la empresa contratada omitió información crítica sobre el proceso. Entre comillas, el químico que causó la intoxicación corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa Livingston y Company EU, en flagrante violación de los protocolos establecidos, cierro comillas, manifestó el establecimiento. Estas gravísimas conductas constituyen una violación tanto de nuestros protocolos de seguridad como de la normatividad vigente. El hotel también afirmó que solicitó formalmente a la empresa contratista los registros detallados de la fumigación, incluyendo fichas técnicas, sustancias aplicadas y personal responsable del procedimiento. O sea que aquí el hotel le está pasando la responsabilidad a la empresa contratada para la fumigación que se utiliza en este tipo de hoteles y también en los edificios de apartamentos, en los condominios. Normalmente, generalmente, en cierto tiempo están haciendo fumigaciones generalizadas en los apartamentos, en los conjuntos residenciales. Doctor Pedro Morales, su opinión sobre esto que dice el hotel. Bueno, es previsible que ese es un problema, digamos, Florencio, que, que va a solucionar el proceso jurídico o penal que se adelante, de quién era la responsabilidad, pero acuérdese que si usted contrata con una empresa un procedimiento, la obligación es no solamente después preguntar qué hizo, sino verificar en el momento en que se hace el procedimiento que se está haciendo. Es decir, tener la auditoría máximo en un proceso de, de fumigación. Normalmente las empresas reconocidas no solamente dicen que van a fumigar, sino dan indicaciones a los habitantes o a los usuarios de los locales, y casas, apartamentos, edificios de hotelería y demás, de qué se debe hacer en las instituciones, de qué se debe hacer después de la fumigación, cuánto tiempo va a permanecer los tóxicos. Y los tiempos en los que se debe volver a utilizar. Eso no es aleatorio, no es una cosa que sea, como bien lo dice Aníbal, eso obedece a protocolos muy estrictos ya establecidos, en el cual se establece por salud ocupacional. El hotel debe tener un proceso de salud ocupacional, tiene protocolos de hacer las habitaciones de aseo, de desinfección, que debe vigilar porque se cumplan. Así se ha tercerizado el servicio. Entonces, pues esa es una discusión que no corresponde a los peritos,
pero sí va a ser un objeto del proceso judicial, que fue lo que pasó, ¿no? Máximo cuando las consecuencias son tres personas fallecidas. Eh, y pues también lo que dice el doctor Aníbal es importante que se establezca oficialmente la relación de causa-efecto entre la fumigación y el hallazgo de la sustancia en el cuerpo. Eso le va a corresponder a las autoridades judiciales establecerlo, ¿no? Doctor Aníbal, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, la muerte puede ser así tan instantánea. O sea, ¿qué ocurre en el organismo para ni siquiera poder reaccionar por parte de la persona afectada con este veneno? Bueno, buenos días, doctor Pedro. Lo que comenta el doctor Pedro sobre esta parte administrativa supremamente importante, esas indicaciones. ¿Por qué? Porque cuando se fumiga un sitio, resulta, y si es cerrado, entonces es muy importante la ventilación. Y entonces ahí vienen las empresas y deben de calcular y tener toda la estructura, hacer un estudio de la estructura, en cuánto tiempo se va a ventilar. Hay algo importante sobre esa sustancia, esa fosfina, que se conoce como fosfina, también se le llama fosfano, ¿cierto? Uno, está descrito que es altamente inflamable. O sea, ella a aire ambiente se puede inflamar, que en ciertas condiciones la vuelven un gas y se utiliza para el manejo de plagas. Y ahí, claro, al volverse un gas es cómo se iba a contener en ese sitio que se necesitaba limpiar o controlar esas plagas. Y dos, cómo se iba a hacer el proceso de limpieza posterior. Entonces va a haber un tema súper importante que es todo el tema, uno, de contratación, operarios, o sea, revisar todo el tema de idoneidad, ¿ya? Y quién tenía la responsabilidad de entrar a verificar esa idoneidad. ¿Listo? Eso uno. Y que si puede ser esto rápido, sí puede ser rápido, y lo hablábamos hace un momento, depende de la concentración. Supongamos que usted se encuentra en un lugar que tiene 3 por 3 metros, son 9, y si tiene 3 metros de altura son 27 metros cúbicos. Y si tenemos una sustancia X concentrada ahí a una baja cantidad, pues usted va a durar mucho más minutos. Pero si esa sustancia se duplica, entonces va a ser mucho más rápido. ¿Qué pasa aquí? Que estas sustancias terminan bloqueando, uno, terminan desplazando oxígeno, dos, terminan bloqueando el metabolismo de la célula. Entonces, nuestras células, para que nos las imaginemos, son como unas máquinas, como unas fábricas, y esas fábricas necesitan insumos, cada una de nuestras células, y uno de esos insumos muy importante es el oxígeno. Y hay estas sustancias que pueden entrar, bloquear, ¿cierto? Y esas células se quedan sin insumos y se comienza a producir lo que se hablaba hace un momento, de anoxia. Se comienza las células a fallar y, claro, inicia por el pulmón, donde puede producir un edema pulmonar, una sensación de cansancio y termina finalmente afectando el cerebro. Entonces, todo depende de la concentración. Por eso es tan importante, y aquí va a ser muy importante, Florencio, doctor Wilson, ¿qué cantidad fue la que utilizaron? ¿En cuánto tiempo la utilizaron? ¿Cuáles fueron las indicaciones? Y esto a lo mejor debe estar, uno, dentro del contrato, las comunicaciones, porque estaban utilizando una sustancia que se considera peligrosa. Bueno, entonces son recomendaciones, cosas que se deben de tener en cuenta. Doctor Pedro, lo saludo, Wilson Pulido. Una pregunta que nos hacen los seguidores. ¿Hay alguna manifestación física cuando se inhala ese tipo de gases? ¿Y hay alguna posibilidad de reacción de salvar la vida o necesariamente se entra en el sueño profundo y se pierde la conciencia y la posibilidad de reaccionar? Bueno, eso, como lo dijo Aníbal, es dependiendo de la, de la concentración de exposición. Ese es son venenos de origen intracelular. El, los derivados del fósforo, hay uno muy común que es el organofosforado,
que es distinto, que es una sustancia, un agroquímico que es muy distinto y muy utilizado y tiene muchísimas medidas de precaución, pero actúa de manera distinta y por eso la persona pues va a sobrevivir en relativa facilidad en la intoxicación. Pero en este caso que es inhalado, eh, inhalado por vía respiratoria, pues lo primero que va a haber es alteraciones de la vía respiratoria, irritación, tos, lacrimeo, en ocasiones vómito, que puede alarmar a las personas. Pero si la sustancia se inhala masivamente o entonces la persona pues no respira, hay una cosa muy importante, es que la anoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. Eh, Se mide por la presión de oxígeno y por debajo de 60 la persona ya está en hipoxia y ya niveles más bajos hacen que pierda la conciencia y ya la cosa es irreversible si no hay reanimación. Por supuesto, una vez pierda la conciencia la persona, pues el veneno va a seguir actuando sin poder defenderse. Es una cosa muy lamentable y generalmente pasa en ese tipo de venenos de origen o de acción intracelular, ¿no? Entonces, muy probablemente no tuvieron tiempo o no tuvieron manifestaciones tempranas de la intoxicación, por eso no pidieron ayuda o no se prestaron mutuamente ayuda, porque hay que conocer bien los tiempos en que eso sucedió. Eh, lo que yo sé por la información es que en la mañana que los encuentran ya fallecidos, entonces uno no sabe en qué momento cerraron la habitación o cerraron ventanas o pusieron alguna forma de haberse expuesto, que eso lo tendrá que pues establecer la autoridad, pero a veces da síntomas, precisamente ese tipo de venenos tienen unas fichas técnicas para el uso por parte de los operarios, en el que le dicen si usted tiene tales y tales síntomas, pues debe acudir o suspender la fumigación o suspender su uso y acudir al médico. Generalmente está hecho para el que lo aplica, ¿no? No, esas fichas no están hechas para el que digamos, la víctima de la intoxicación, sino para el que lo aplica, porque están catalogadas como de gran toxicidad y tienen una ficha técnica que alerta al operario que va a hacer esto. Entonces, esa es la única que uno puede responder. El operario le indican si tiene irritación ocular, si tiene irritación respiratoria, si tiene dificultad respiratoria, suspenda el uso, acuda al servicio de emergencia, acuda al servicio médico, porque está intoxicado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Doctor Pedro, por favor, ¿por qué no nos dan unos consejos para nuestros seguidores de Focus Noticias cuando pase algo así, cuando vayan a fumigar el edificio, las oficinas? ¿Qué hay que hacer para que no Bueno, pase esto? una cosa importante, a pesar de que es que siempre nosotros o las familias no deben hacer actividades de fumigación de manera, digamos, artesanal o de manera es- espontánea. Es decir, personal, yo resuelvo fumigar mi casa. Eso no se debe hacer, hay que contratar a alguien experto y reconocido en esto. Lo mismo la limpieza de los tanques residenciales. Siempre debe ser una compañía que tenga experiencia, que esté certificada, que tenga sus operarios certificados para hacer este procedimiento. ¿Por qué? Porque eso además le va acompañada de que los elementos que se usen sí estén autorizados, sí se estén hechos y el procedimiento mismo sea bien hecho. En
las compañías que, Florencio y doctor, las compañías que venden estos tóxicos, generalmente, por ejemplo, los de uso agroindustrial, eh, tienen, por ejemplo, recipientes de no uso. Por ejemplo, el paraquat, el malatión, todas estas sustancias tóxicas tienen unos recipientes que una vez se usan, se deben ser desechados, pero al usarlos tienen mecanismos por los cuales impiden el reuso. Son muy llamativos y entonces alguien podría decir yo lavo el recipiente y lo uso para guardar agua o para guardar otro elemento. Y entonces las industrias tienen mecanismos por los cuales los recipientes no puedan ser reutilizados. Eso es una cosa muy importante, muy importante. Lo que nosotros veíamos en el instituto es que las personas usan un tóxico, el recipiente le llama la atención y lo reusan el recipiente. Eso ya no es posible y es recomendable no utilizarlo para ninguna cosa. Si viene el recipiente con el tóxico, no reutilizarlo. Segundo, que no usen tóxicos, sino personas especializadas. Y estas personas deben siempre llevar las medidas de protección personal adecuadas. Y una cosa muy importante en las fumigaciones es dar el tiempo, cumplir los tiempos especificados para volver a ingresar a los sitios que se han fumigado. Eh, tener en cuenta muy bien eso. Eh, además, hay áreas en las cuales no es permitida la fumigación generalizada, los depósitos de alimentos, por ejemplo. Eh, en, en, eh, en la, en, en instituciones que manejan muestras, por ejemplo, para análisis biológicos, la fumigación también debe ser muy cuidadosa, ¿no? Para que no resulten contaminadas muestras biológicas de una persona y después haya falsos resultados. Todas esas cosas ya están protocolizadas, cada institución. Eso es muy importante que una institución de prestación de servicios debe tener protocolos para estos procedimientos. Es decir, las clínicas, hospitales, hoteles, albergues, tienen un proceso de, 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 de protocolización de los procedimientos de aseo y limpieza. Aún, por ejemplo, Florencio, en el caso de las plataformas digitales de arrendamiento que hay, tienen un protocolo que obligan a los asociados a cumplir los labores de limpieza específicos y se conoce, en cada plataforma está especificado cómo se debe hacer y que el cliente estar seguro de que eso se cumple, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No tomar la iniciativa propia, siempre acudir a un experto y que ese experto esté certificado. Doctor Pedro, muy preocupante esta situación, esta tragedia que vivió esta familia bogotana, pues que murió el padre, la madre y el menor también en este hotel en San Andrés Islas. Ya está por acá con nosotros el doctor Johnny Jalí Giraldo, que también va a estar con nosotros hoy y mañana en estas transmisiones en directo desde la ciudad de Villavicencio. Doctor Johnny, ¿cómo está? Buen día. Hola Florencio, un buen día para usted, toda la audiencia de Foco Noticias y hoy desde acá, desde Villavicencio, en este importante evento de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por último, antes de despedirlo, doctor Pedro, y antes de despedir también al doctor Aníbal Navarro, eh, esto fue hace ya varias semanas, estos hechos. ¿Y por qué hasta ahora sale la necropsia? También pasó en el caso de la periodista que fue aparentemente asesinada por su novio en la ciudad de Bogotá. Casi 2 meses para que saliera la necropsia. ¿Por qué estas necropsias se están demorando tanto en medicina legal, doctor Pedro? Bueno, hay que tener en cuenta que este es un caso muy delicado
que las muestras deben, primero, sucedió en San Andrés, una cosa muy importante, por supuesto, en la isla de San Andrés hay una unidad de medicina legal eh, para las necesidades básicas de San Andrés, pero no cuenta con laboratorios altamente especializados en toxicología. Entonces, las muestras deben ser trasladadas con su debido protocolo hasta las ciudades donde hay los elementos. Básicamente, creo, puede haber sido traídos al laboratorio de Bogotá, donde está el laboratorio más sofisticado de toxicología. Ese es un factor que hace un poquito retardar la muestra. Y lo otro es que el procedimiento mismo de toxicología requiere una serie de pasos previos. Primero, el procesamiento de la muestra, es la extracción de los tejidos que se van a analizar, pasa por unos procesos de preparación de muestra, maceración, adecuación, para que la sustancia pueda ser analizada en los cromatógrafos. No es exactamente que el tejido se ponga en el aparato y el aparato inmediatamente lo analice. Eso sucedería si se toman muestras, por ejemplo, como de orina bueno, la sangre no tanto, pero por ejemplo en la muestra de orina sí es más fácil. Pero estas sustancias se investigan en los tejidos. Entonces, en la sangre y en los tejidos. En humor vítreo probablemente también utilizaron. Entonces eso requiere un tiempo. Segundo, que es muy importante, aparte de la preparación de la muestra, mm, los cromatógrafos son muy sensibles, dan varias espectros y hay que hacer el análisis comparativo, que es lo que hace el toxicólogo, hasta que establece la certeza. Tiene que buscar un patrón de comparación para correrlo en el aparato que también toma su tiempo. Es decir, el análisis debe ser muy cuidadoso para llegar a una conclusión que ustedes entenderán, no solamente afecta a la familia de las víctimas, no solamente es un caso de una intoxicación con 3 víctimas, es un caso que va a afectar a la comunidad, que afecta a la población en general y que va a tener repercusiones muy importantes sobre la vigilancia y control de salud pública sobre el mismo proceso de fumigación. Va a ser de alto impacto social. Máxime cuando afecta también a una industria tan importante como es la industria del turismo. Entonces, yo creo que el tiempo es adecuado y debió ser muy cuidadoso para llegar a esta conclusión. Doctor Pedro Morales, ex subdirector de Medicina Legal, médico forense, uno de los más destacados médicos forenses de Colombia. Muchas gracias por estar en Focus Noticias, por compartir sus conocimientos y también por esas advertencias para que no pasen estas tragedias que enlutan a las familias colombianas. Mire lo que pasó, iban a pasear, iban a San Andrés, a la linda San Andrés y mire, terminó en tragedia. Doctor Pedro, que pase feliz día, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Florencio. Y que Doctor tenga feliz Aníbal. día. Bueno. Doctor Aníbal, usted tiene el mismo concepto del doctor Pedro sobre la demora de estas necropsias. Usted que también trabajó muchos años en medicina legal y que es médico forense, ¿es normal que se estén demorando tanto esas necropsias? Pasó la que hablamos qué día también de la periodista que aparentemente fue asesinada en Bogotá por su propio novio. Doctor Aníbal. Mira, sí, aquí hay dos situaciones. En este caso que estamos hablando de San Andrés, han entregado el resultado de la necropsia con los resultados de toxicología, según se entiende, porque ya están hablando de una sustancia muy específica, ¿cierto? En este caso específico, pues
entregaron, digamos, algo completo en su, diciéndonos hay una muerte en estudio y este es el resultado de toxicología. En el caso de Laura Camila Blanco, de hecho lo que dice el informe es todavía estamos pendientes de toxicología, son dos resultados diferentes. Todavía digamos que en el caso de la periodista tenemos unos resultados parciales y se necesitan unos complementos que son esos resultados de toxicología para acabar de completar dos situaciones. Que el retraso o los tiempos bastante largos pues terminan afectando la toma de decisiones. En este caso, pues bien, porque ya dieron luces y se puede hablar de una sustancia específica. En este caso, está bien. Podrían haber sacado un reporte inicial y ahora estarlo complementando una toxicología. Es viable. Que se puede eso volver más ágil con tecnología actual, sí, se puede volver más ágil. Esa es mi opinión, Florencio. Pues vamos a seguir con este tema, seguramente van a haber reacciones de la familia y pues de las autoridades, porque ya vamos a analizar con el profesor Johnny Giraldo, que ya aquí está en Villavicencio con nosotros, sobre esa responsabilidad penal. Oiga, doctor Aníbal, ¿cómo va a propósito el seminario, el diplomado de estrategia, de litigio estratégico en casos de violencia sexual? ¿Todavía hay cupos? ¿Cuándo inicia? Los conferencistas, absolutamente todo, por favor. Sí, señor. Bueno, para el diplomado de litigación estratégica que inicia ahora en el mes de septiembre, el día 15, hay ya 197 interesados, ya estamos en contacto, ya se están registrando los cupos. Recuerden que va a ser una jornada muy interesante, son 3 semanas, lunes, martes, miércoles y jueves de 6 a 9. Nos van a estar acompañando abogados con mucha experiencia en este tipo de casos. Se va a analizar o se va a estudiar estos casos desde diferentes miradas. También en la tercera semana van a estar forenses de nuestro equipo del Centro de Educación y especialistas forenses hablando alrededor de este tipo de casos. Entonces, por favor, no pierdan esta oportunidad, regístrense. La educación siempre es una inversión, nunca es un gasto. Y esto se les va a retribuir para que planteen de la mejor manera sus casos cuando se sienten con sus clientes, puedan interactuar con los diferentes peritos y sepan cómo utilizar cada una de estas herramientas y tengan su conocimiento actualizado. Doctor Aníbal, por favor, repitamos dónde se pueden inscribir, el WhatsApp, la página web, que serán atendidos inmediatamente, y de una vez los costos y el descuento para los suscriptores de Focus Noticias. Sí, bueno, se pueden inscribir a través del número de WhatsApp 318-712-8534 o en la página www.Centro de Especialistas Forenses. Entonces, por el número de WhatsApp 318-712-8534. Los esperamos para que se registren. Claro, nos avisan que vienen de Focus. Ok, doctor Aníbal, y tienen el 20% de descuento, y en www, también especialistasforenses.com, que dirige el doctor Aníbal Navarro, también encuentran toda la información, y en www Focus Noticias también encuentran toda la información. Doctor Aníbal Navarro, muchas gracias por estar en Focus Noticias. Feliz día. Buen día. Un gusto. Hasta luego. Doctor Johnny, un gusto. Hasta luego. Buen día. Doctor Johnny Giraldo. Bueno, aquí la responsabilidad de quién es, porque el hotel en este comunicado, el Hotel Portobelo de San Andrés, está prácticamente descargando la responsabilidad en la empresa contratista que tiene para hacer estas fumigaciones. Lorenzo, lo primero, enviar un saludo solidario a la familia de las víctimas. Tenemos un menor de edad entre ellas. Y a partir de ese informe que ha entregado Medicina Legal, la Constitución establece que la Fiscalía tiene una obligación y es investigar cualquier hecho que revista características de delito. En este caso estaríamos ante un presunto delito bajo la modalidad de la culpa. Esto es un delito imprudente, un tema accidental,
que por la falta al deber objetivo de cuidado, pues genera precisamente una vulneración, un daño al bien jurídico de la vida. ¿En quién estaría la responsabilidad? Tendría que la Fiscalía, Florencio, a partir de esa indagación e investigación que va a adelantar, determinar si le asiste responsabilidad a la persona natural que representa al hotel o por el contrario, la persona natural que representa a esta empresa de fumigación. Recordemos que nuestro Código Penal y lo que tiene que ver con la parte del ius puniendi no persigue o no establece penas en contra de la persona jurídica, hotel, empresa, sino de la persona natural que la representa, y en este caso sería por un tema de un delito imprudente. Bueno, habrá investigación ya con este dictamen de medicina legal, una investigación ya prácticamente formal por estas muertes. Así es, Florencio, la Fiscalía debe adelantarlo y a partir de ahí establecer quiénes serían los responsables. Lo va a hacer a través de diferentes elementos, materiales probatorios, evidencia física y también algo muy importante, Florencio, la información legalmente obtenida, que va a hacer todas las entrevistas a el personal del hotel, también a los trabajadores de la empresa de fumigación, para determinar efectivamente qué pasó, porque lo que vemos a partir de la información que entrega Focus es que hay una versión de la empresa de fumigación y una versión de la empresa, en este caso del hotel, donde al parecer utilizaría esta empresa de fumigación un producto, una sustancia química que no estaba autorizada para este tipo de actividades relacionadas con la fumigación en estas habitaciones de los hoteles. Pues vamos a estar muy pendientes. Seguramente, pues este tema no va a parar ahí y van a haber algunas decisiones, unas investigaciones ya formales por parte de la Fiscalía General de la Nación. El monitoreo de velocidad en los puntos seguros puede salvar tu vida. Por medio de tecnologías como cinemómetros y cámaras de velocidad sumadas a actividades educativas, se busca disminuir la velocidad excesiva, una de las principales causas de siniestros viales en Colombia. Ten en cuenta, estas acciones no buscan sancionar, sino proteger tu vida y la de los demás en las carreteras. Puntos seguros, tu pausa en el camino. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como trabajador de la salud, ¿usted qué prefiere? A. Tener un contrato directo con el hospital o IPS, con derechos laborales y prestaciones sociales. B. Un contrato tercerizado sin vacaciones ni pago de horas extras. Escojo la A, que la reforma a la salud garantice mi cuidado y mis derechos. Colombia gana con la reforma a la salud, porque garantiza que la salud sea un derecho y no un privilegio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.